Bueno, entonces, la clase de hoy, la idea es retomar un poco lo que ya habíamos visto algo en clase respecto del afilado, y vamos a ir viendo cada una de las herramientas, las particularidades, los ángulos que se usan en cada una y cómo se hace el afilado. Vamos a empezar con la herramienta una de las más sencillas de afilar, que es la gubia de desbaste. Si ustedes ven, la gubia de desbaste tiene un ángulo recto, o sea, el filo forma un ángulo recto respecto de la herramienta. Sí. Y es una de las más sencillas de afilar. Bien. Ustedes ya saben, pero para repasar, digamos, este es el cuerpo de la herramienta. El filo es justamente esta parte, la parte cortante. Bien. Esta parte, obviamente. En la parte interna, digamos, en este caso es la caña de la herramienta. Y esta parte, que es la que nosotros desbastamos con el esmeril. A ver si se ve bien. ¿Sí? Sí. Esta parte se llama bisel. ¿Bien? Es un ángulo de 45 grados más o menos. Aproximadamente, sí, 45, 50 en esta herramienta. Ese ángulo justamente que vos estás nombrando es el ángulo que se forma entre la caña y el bisel. ¿Sí? Ese ángulo justamente es cuando uno dice el ángulo de bisel es ese, es el que se forma desde la caña de la herramienta con este bisel. ¿Cómo se mide? Justamente con la herramienta que estábamos nombrando recién con Gabriel. Se mide con este aparatito. Este aparatito se llama goniómetro. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Es goniómetro. Es un medidor de ángulos. Digamos, es similar a un transportador. Si se fijan, los ángulos empiezan desde 0 a 180 y del otro lado igual, de 0 a 180. ¿Sí? Y acá el eje donde hace pivote esta pieza está justo en el 0, entonces cuando yo me muevo, este ángulo que se forma acá, ¿sí? Eso, ¿ven? Este ángulo me lo indica acá arriba, acá. ¿Bien? Yo lo veo en contrario ahí, pero sí, ahí está en 45 grados. Sí, es difícil porque ahí está en 45 grados, ¿sí? Tiene esta parte, tiene una muesquita, no sé si se alcanza a ver, y esa es la que nos indica los grados que están formados acá. Sí. ¿Bien? Entonces, con esta herramienta nosotros medimos. Si yo mido mi herramienta, coloco ahí y apoyo de manera que apoyo en el bisel y tengo acá 60 grados en realidad. 60 grados. ¿Sí? Esta herramienta en particular, digamos, no es que tenga que ser preciso, ya lo van a ver, pero aproximadamente 45, 50, 60 grados como esta está bien, digamos. ¿Sí? Es un ángulo relativamente normal. Es una de las más sencillas de afilar porque yo simplemente tengo que apoyar y girar. Apoyar el bisel contra la piedra y girar, ¿sí? Sobre el mismo eje de la herramienta. Es el único movimiento que hago. ¿Bien? Voy a enfocar acá hacia el esmeril. Ahí. Acá, ¿ven? Yo tengo una platina que me sirve de apoyo. Y lo que yo tengo acá no es una rueda de esmeril común, sino una rueda expansiva. Esta rueda expansiva es de goma, ven esas aletas, y utiliza, en lugar de piedra esmeril, utiliza una banda, como las bandas que se usan para las lijadoras manuales. Cuando esto gira,
estas aletas se abren, ¿sí? Justamente se expanden, por eso se llama rueda expansiva, ajustan la cinta y me permiten trabajar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Una, que yo puedo cambiar fácilmente el grano cambiando la cinta, cosa que en una piedra común, si no cambio toda la piedra, no puedo cambiar el grano. Entonces puedo obtener granos más finos de los que normalmente se encuentran con las piedras, es fácil de cambiar y no calienta tanto la herramienta, ¿sí? Además que tengo una superficie totalmente plana acá. Las piedras se van deformando, en cambio esto no, esto se mantiene siempre plano, ¿bien? Entonces me permite trabajar mucho mejor. Es fundamental cuando ustedes montan su sistema o preparan su sistema para afilar las herramientas, que traten de buscar un esmeril adecuado, porque los esmeriles que se encuentran comúnmente en el mercado son esmeriles que trabajan a alta velocidad, 2500, 2800 revoluciones. Y eso hace que la herramienta se queme muy fácil, y cuando la herramienta se quema, que es cuando se pone de color azul, pierde el templado, pierde el temple. Si yo, esta herramienta la coloco sobre una piedra y hago que se caliente tal que se pone azul, ya en ese momento ya perdió el temple, ¿sí? Y la herramienta ya no va a mantener el filo. Eso es muy importante. Por eso uno trata de buscar esmeriles que no son fáciles de conseguir. Hay que tratar de buscar esmeriles de baja velocidad, ¿sí? Sobre las 1500, 1600 revoluciones. Yo lo que he hecho acá es, yo tengo un esmeril hecho casero, ¿sí? No sé si se alcanza a apreciar. Está montado sobre unos, ¿cómo le llaman a esto? O sea, estos son unas bridas con rulemanes, pero todo este conjunto tiene un nombre, en las ferreterías lo suelen vender. Muñeco, le dice. Un muñeco, exactamente, un muñeco. Entonces yo lo tengo armado con este muñeco. Tengo una polea chica acá, una polea casi igual abajo en el motor, y estoy usando un motor de lavarropa que funciona a 1500 revoluciones, ¿sí? 1440 en realidad. Entonces, la ventaja de eso, a ver, ahí. La ventaja es que tengo bajas revoluciones y cuido más mi herramienta, ¿sí? Las herramientas son caras, entonces hay que tratar de cuidarlas. La otra salvedad respecto de este sistema que yo tengo de afilado es la seguridad. No es recomendable tener una piedra así al aire, ya sea de banda o de lo que sea. ¿Por qué? Porque, toda la superficie está expuesta y uno corre cierto riesgo, cierto peligro. Pero lamentablemente no queda otra forma, porque esto es tan ancho que la carcasa no se puede usar acá. ¿Bien? Por eso yo se la saco. No es lo óptimo, pero bueno, no queda otra. Si no, tendría que hacerle una carcasa para que esto sea correcto. Si yo quisiera vender esto, tendría que hacer una carcasa que proteja todo y solamente tener al descubierto la parte donde se usa. De todos modos, a menos que yo me caiga encima del esmeril, no pasa nada, ¿bien? Pero es una salvedad que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿por qué se los digo? Porque esto, después de este video lo vamos a publicar y siempre hay alguien que va a objetar eso. Entonces, esta herramienta, como les dije, simplemente se apoya en esta platina, se apoya de manera que el bisel toca la piedra y simplemente se produce el giro, ¿sí? Yo ya la tengo en la inclinación adecuada para esta herramienta. No está para esta. Yo acá abajo, esta platina se mueve, la puedo levantar y la puedo inclinar. Entonces, ahí.
Bien, una forma, ¿ven lo que yo hice? Sí, tuve que mover la platina para obtener el ángulo que quería. Una forma de chequear eso es tomando una fibra, esto es muy común hacerlo, se pinta todo el bisel, ¿sí? ¿Ven? Lo pinté, entonces esto es para chequear que esté bien el ángulo. Apoyo y hago girar manualmente. Fíjense, ven que apenas tocó ahí abajo, ¿sí? No tocó en todo el no tocó en todo el bisel. Eso significa que el ángulo no está correcto todavía. Tengo que inclinar un poquito más. Tocó un poquito más, pero todavía le falta. Esto es para igualar, digamos, el ángulo que yo ya tengo en esta herramienta. Si lo quiero cambiar, otra cosa sería. Vuelvo a apoyar. ¿Ven? Si se fijan ahí, ya me comió todo casi hasta arriba. Entonces ya estoy en el ángulo que yo deseo. ¿Bien? Entonces vamos a afilar. Yo me voy a poner del otro lado, espero no tapar. Sí. Lo que hago yo es simplemente apoyar acá los dedos para que siempre esté plana, porque si yo muevo la herramienta le voy a cambiar el ángulo. Apoyo y giro. Cuando sé que está afilada la herramienta, cuando yo apoyo en el esmeril se producen chispas, que las chispas van hacia abajo. Cuando el esmeril ya llega hasta el filo de la herramienta, las chispas comienzan a salir por arriba. Ese es el momento en que está afilada. Bien, y ahí ya no la toco más. Lo ideal es tocar lo menos posible la herramienta, apenas un toquecito para afilarla y nada más. Entonces lo vamos a hacer. Fundamental cuando van a afilar es usar la máscara. Voy a limpiar porque está sucia. La máscara siempre, porque acá saltan chispas para todos lados. Simplemente apoyo y voy girando. Fíjense el color. El esmeril ha tocado en esta parte, pero no ha llegado todavía al filo. ¿Se ve? Sí. Entonces hay que darle un poquito más hasta que llegue al filo. Fíjense acá como las chispas van saliendo ya por arriba, significa que llegó. ¿Ven? Ahí ya sacó toda la tinta y llegó hasta el filo. No sé si lograron ver cómo las chispas ya empezaron a saltar por acá arriba. Sí. ¿Bien? Ese es el momento. Si se fijan, es muy poquito el tiempo que yo he estado en el esmeril. La herramienta, si bien está un poquito tibia, yo la puedo tocar. Es decir, no se ha destemplado, no ha perdido calor, nada. Normalmente uno suele tener algún recipiente con agua. Yo trato de tocar lo menos posible y rápido, de manera que no se caliente la herramienta y no hace falta mojarla ni nada por el estilo. Si la herramienta se me calienta demasiado al punto de ponerse azul y la mando al agua, pierde totalmente el temple. Así es que no es bueno tampoco. Esta es la herramienta más fácil de afilar, porque justamente tiene un filo recto. La otra que vamos a ver es el formón.
El formón es otra herramienta relativamente sencilla de afilar. El formón oblicuo, obviamente el bisel, el filo forma un ángulo de este lado, digamos, un ángulo agudo. Bien. Y la particularidad del formón es que, a ver si se ve ahí, obviamente tiene dos biseles, 1 y 2. Ambos biseles deben estar iguales de manera tal que el filo quede justo en el medio. Bien. Y tiene que quedar recto. Acá hay algo importante porque, digamos, yo lo voy a exagerar. Lo que se espera es que el formón, visto de costado, forme un triangulito, ¿sí? Donde tengo el bisel 1, el bisel 2, mi filo, ¿sí? Y este ángulo que forma acá es de aproximadamente 25 grados. Puede ser más, puede ser menos. ¿De qué va a depender ese filo? Un poco de, digamos, de lo que yo esté acostumbrado, pero principalmente de la dureza de la madera. Si yo trabajo maderas blandas, puedo bajar hasta 20 grados, ¿sí? Si uso maderas muy duras, tengo que ir hasta unos 30 y hasta 35 grados. ¿Por qué? Porque la madera dura, si esto es muy finito, la madera dura me va a mochar el filo muy rápidamente. Bien, entonces lo que hago es estoy exagerando, es formar un ángulo más grande, ¿sí? unos 35 grados, de manera tal que tenga más, más material y es más difícil que se moche el filo. Pero al ser más grande el corte no es tan bueno como un filo así. Entonces algo mediano es aproximadamente 25 grados. ¿Bien? Lo otro importante es la forma que va a tener el bisel. Yo acá el bisel lo he dibujado recto, pero en realidad no va a ser recto el bisel. ¿Por qué no va a ser recto? Porque yo tengo mi piedra de afilar, que es circular, es redonda, ¿sí? Entonces, cuando yo toque el bisel, en realidad el bisel no va a quedar recto, sino que va a tener una pequeña concavidad. Yo la voy a exagerar, ¿sí? Lo exagero acá, pero digamos, el bisel va a tomar la forma de la rueda. Por eso es importante que la rueda de afilar sea del diámetro lo más grande posible, porque de esa manera esta zona va a ser, mientras más grande la circunferencia, va a ser más recta, pero nunca va a ser plana perfecta. ¿Bien? De todos modos es aceptable. Es decir, lo vamos a dibujar. Yo estoy exagerando los dibujos, pero solamente para que se vea. Digamos, esto de acá sería lo ideal, que el bisel quede recto. La realidad es esta, va a quedar así, digamos, no tan exagerado, pero va a quedar así. Esto es aceptable. Lo que no es aceptable es esto, es decir, que quede una convexidad. Bien, ¿por qué? Porque cuando yo apoyo la herramienta va a apoyar, a ver si lo puedo hacer, va a apoyar ahí y no va a apoyar el filo. Entonces, simplemente yo voy a estar apoyando la herramienta y no va a cortar. La voy a comenzar a mover a la herramienta hasta que toque. Perdón. La voy a empezar a mover hasta que toque, y cuando toque la herramienta, cuando el filo toque, yo ya no voy a tener apoyo de la herramienta y se va a clavar. Yeah. Ese es el problema. Entonces, esto es lo ideal, esto es lo aceptable, esto no.
Eso no es lo aceptable. Vamos entonces a la demostración. Acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar ahora mi platina de manera tal que quede el ángulo que yo deseo. Esto es lo ideal, ¿sí? Que yo ubique la platina de manera tal que pueda afilarlo. Normalmente, como yo trabajo con varias herramientas a la vez, el tornero trabaja con varias herramientas a la vez, no puedo estar cambiando a cada rato el ángulo de la platina. Entonces se deja y uno trabaja directamente así. Es decir, apoya solamente acá la herramienta y arriba. Y simplemente mirando yo obtengo el filo. El problema de eso es que la herramienta puede bajar, subir, inclinarse y el filo se va a modificar. Entonces ahora lo vamos a hacer correctamente. A ver. No sé si voy a poder, no sé si voy a llegar. Sí, ahí, creo que ahí. Entonces hago lo mismo, voy a pintar. Esto se lo hago para demostración. Una vez que uno ya conoce el esmerí, conoce la herramienta, uno el afilado lo hace, digamos, en el aire prácticamente. Entonces apoyo y chequeo dónde toca. Fíjense que en este caso está tocando acá abajo y está tocando arriba. Significa que hay una convexidad. Eso es aceptable. Entonces vamos a afilar. Perdón. Esta herramienta, para afilarla, yo tengo que obtener la posición y después simplemente mover la herramienta de esta forma. Y el filo tiene que quedar perfectamente perpendicular a la rueda. Por lo tanto, de un costado yo voy a tener que inclinar la herramienta de manera que esto quede horizontal y del otro lado voy a tener que inclinar hacia el otro lado. Ven con nosotros las chispas por arriba. Fíjense, de este lado quedó, lo que yo tengo que lograr es que me quede un plano lo mejor posible acá, ¿sí? Y del otro lado está relativamente bien, pero hay una parte acá que tiene como un segundo plano. Eso porque ha estado mal el afilado anterior, no le he dado el mismo ángulo, entonces hay que arreglarlo un poquito. De todos modos, no reviste mayor problema. Mientras yo tenga apoyo suficiente acá, no hay problema. ¿Cuál es la particularidad del formón? Si ustedes se fijan, el formón, la aguja de desbaste, yo simplemente la afilé con el esmerí y de ahí puedo ir a cortar. En este caso, en el formón oblicuo yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una pequeña rebaba que no se nota a simple vista, pero sí tocando. Digamos, yo primero afilé este lado, después afilé este lado, y si toco acá no hay problema, pero si toco de este lado, hay algo que raspa ahí, que es una rebaba. Esa rebaba hay que sacarla, porque si no, no voy a poder cortar bien. Entonces,
¿Cómo se hace? Se utiliza una piedrita de asentar. Voy a mostrar la que yo tengo. Una pequeña piedra de asentar, perdón, y simplemente se apoya y se le da una pasada. Esto es ideal que hay piedras que trabajan con agua y hay otras con aceite, ¿sí? Esto se apoya, obviamente hay que hacerlo en un lugar donde esté bien asentado y se hace con las dos manos. Yo lo estoy haciendo solamente para demostrar. La herramienta se coloca de manera que asiente todo el bisel y se le da una pasadita. Eso es simplemente, se le da de un lado y se le da del otro, y eso me va a sacar la rebaba. Y me va a quedar un filo cortante muy bueno, ¿sí? Si no tienen una piedra, pueden usar una lija grano 400, por ejemplo, pegada en una maderita y también sirve. Es apenas una pasadita para obtener el filo. Lo importante es que quede los dos planos, ¿sí?, perfectos. Después, la otra herramienta muy utilizada en tornería, a ver, ahí, es la gubia de perfilar, ¿sí? La gubia de perfilar, como ya lo habíamos hablado, tiene la particularidad de que la caña es bastante abierta, ¿sí? Y el ángulo de la herramienta es aproximadamente de 40 grados. ¿Bien? De esa manera yo obtengo un filo, digamos, un corte bastante bueno y muy similar al corte que produce el formón. ¿Sí? Esto ya vamos a ver cómo se trabaja. Y después tengo una gubia de cuencos como esta. En el tema de gubias de cuencos hay distintos tipos de afilados, dependiendo del tornero y la técnica que se utilice. Este es uno de los afilados más comunes, ¿sí? Afilado Ellsworth, por el tornero que desarrolló este tipo de afilado, donde el ángulo que forma es aproximadamente 60 grados. Y se forma un ala hacia atrás bastante larga. Si ustedes ven que se forma un ala bien larga hacia atrás, y toda esta parte tiene filo, tanto en la punta, acá, como en el ala, ¿sí? Entonces me permite hacer distintas técnicas, no solamente vaciar, sino que también es un poco más complejo y hay que tener más práctica para poder afilar este tipo de gubia. La gubia tanto la gubia de perfilar como la gubia de cuenco se puede afilar con un dispositivo que lo vamos a ver más adelante, pero es bueno también aprender a afilarlas a mano. ¿Por qué? Porque son las gubias que más se utilizan y son las que más se desafilan. Durante el trabajo, durante un mismo trabajo, a lo mejor yo tengo que afilar 2, 3 veces, 4 veces, depende. Entonces, no puedo estar trabajando, viniendo al esmeril, poniendo en un aparato para poder hacer el afilado, sino que lo mejor es aprender a hacerlo en forma manual, porque es más rápido. Quizá no sea perfecto el afilado, no importa, digamos, no me va a quedar perfecto el bisel, no importa, mientras el filo sea bueno es suficiente, ¿sí? Después, cuando la herramienta ya haya perdido un poco la forma y demás, sí, me voy a tomar el trabajo de ponerlo en un aparato y hacer el filo que corresponde, pero durante el trabajo es mejor hacerlo en forma manual. ¿Cómo se hace para afilar esta herramienta? Simplemente se apoya. Ven que yo apoyo mis dedos en la platina, en el apoyo. La tomo
¿sí? Busco el ángulo que va a tener la herramienta es el ángulo que está dado por acá, por mi bisel, ¿bien? Y simplemente tengo que hacer dos movimientos, un movimiento de giro, ¿sí? Sobre su eje, y además un movimiento de avance. Es decir, yo voy a hacer este movimiento. Voy a girar y me voy a ir hacia un lado, voy a volver, siempre tocando el esmeril, y voy a girar y voy a subir. ¿Bien? Ese es el movimiento, hacia un lado y hacia el otro. Entonces voy a afilar la punta y voy a afilar el ala. Eso es lo que yo voy a hacer acá. Voy a ir hacia arriba, voy a bajar, voy a girar y voy a ir hacia arriba, hacia el otro lado. ¿Sí? Esta es la que cuesta más. ¿Ven? Fíjense que quedó un filo bastante bueno, con un poquito de práctica. El bisel está bastante bueno. Y hacia el otro lado. ¿Cómo hago para saber dónde está el filo? Simplemente yo voy tocando con la punta y voy inclinando hasta que veo que las chispas salen por arriba. En ese momento sé que estoy en el ángulo y a partir de ahí muevo hacia un lado y muevo hacia el otro. Esa es la forma de trabajar esta herramienta. Esta ya no hace falta sentarla, porque incluso la misma rebada que queda me sirve para desbastar madera. Y ven que simplemente hice un par de pasadas de un lado y de otro, nada más. Tampoco se calentó la herramienta. Este tipo de afilado ya es un poquito más complicado, ¿sí? Pero tampoco es difícil. Lo puedo hacer a mano, similar, y si no, la forma de hacerlo es también ahí. La forma de hacerlo es directamente sobre la platina. Lo que yo hago, como esta es la gubia que más requiere afilado, yo siempre tengo la platina puesta en el ángulo de esta herramienta. Uso más o menos el mismo ángulo para la gubia la gubia de desbaste, y el formón y la gubia de perfilar lo afilo como recién a mano, ¿sí? En el aire, sin apoyo. ¿Cómo se afila esta herramienta? Esta herramienta se afila por el ala. Se empieza desde un lado hasta el centro y después desde el otro lado y hacia el centro. No se puede afilar todo de una sola vez porque es la herramienta que tiene el mango más largo. Entonces, si yo quisiera hacer todo el movimiento de una sola vez, tendría que estar muy lejos del esmeril. Entonces es mejor colocarse acá, trabajar una mitad y después me cambio de posición y trabajo la otra mitad. También hay un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Es decir, yo voy a empezar desde allá, voy a ir trasladando la herramienta y girando. Y después del otro lado igual. Voy a venir desde acá, girando hasta que quede ahí. ¿Sí? Y después simplemente una tocadita en la punta. Lo vamos a hacer. Y del otro lado.
es una forma rápida y fíjense, quedó bastante bien el bisel y el ala hacia atrás. Jugando un poquito con el movimiento puedo hacer que el ala sea más grande o más chica. Esta por ahí es la que más cuesta, hay que practicar bastante, sobre todo como se hacen dos pasadas, un lado y después se hace el otro, es muy importante que acá en la punta no quede ningún salto. Si eso llegara a pasar, simplemente le hago una pasada solamente en la punta, así, de manera tal que quede un solo plano, desde un ala hasta la otra. Bueno, estas son las herramientas que más se usan y los tipos de afilados que se pueden hacer. Bien. Esto obviamente, con una clase de demostración, ustedes no van a aprender a afilar. requiere mucha práctica, es lo mismo que la soldadura. Sí. Ahí Gabriel, que es herrero, lo debe saber muy bien. Una cosa es que le muestren a uno cómo se suelda, lo mismo cómo se afila, pero hasta que uno no suelda o no afila, no lo va a aprender. Y hay que hacerlo bastante. Pueden tardar, digamos, meses en obtener una buena cancha y obtener un afilado de una, que es lo que hay que lograr. Y es lo que yo trato de hacer con la herramienta. Fíjense que apenas he tocado la herramienta, simplemente he refrescado el filo, no le he dado forma a la herramienta. La herramienta ya tiene su forma, ya tiene su bisel, y simplemente toco para avivar el filo, ¿sí? Igual del otro lado. Esto es lo que hay que lograr. La herramienta no se calentó, entonces no pierde temple, y yo rápidamente vengo al medir el afilo y sigo trabajando. Esa es la idea con el afilado. ¿Bien? No obstante, hay unas herramientas, yo se las voy a mostrar en la próxima clase. Hay unos elementos que se pueden usar, unos soportes para darle exactamente. Eso lo hago generalmente cuando la herramienta es nueva y trae un afilado distinto que a mí me gusta, entonces logro la forma que me interesa y a partir de ahí afilo a mano. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Vamos a en la clase que viene, el martes que viene, vamos a ver cómo se usa ese otro aparato para lograr el afilado. ¿Sí? Y bueno, la idea es, ahora que ya tenemos más conocimiento de la herramienta, de cómo se usa y demás, se entiende mejor por qué la forma, por qué el afilado, por qué los ángulos, ¿bien? Que si nosotros empezáramos con esto sería más difícil. De hecho, hay que saber afilar porque sin la herramienta afilada no se puede trabajar, pero también hay que aprender a usar un poco primero para lograr un afilado bueno. Espero que les haya servido, que se haya entendido. Sí. Y sobre todo esperamos volver. Cuando volvamos, la idea es que ustedes vayan afilando la herramienta y es la única forma de aprender a afilar. Es, digamos, el afilado de la herramienta, y les aseguro que es gran parte del éxito después del trabajo. Una herramienta afilada va a lograr un buen corte, de manera que la madera no se rompa, no me produzca saltos, ¿sí? Sin esfuerzo o con muy poco esfuerzo. En cambio, una herramienta desafilada va a hacer que yo tenga que hacer mucha presión sobre la madera, corriendo riesgos innecesarios y perdiendo tiempo, en definitiva. Así que es muy, muy importante aprender a afilar. Así es. Eso es todo por hoy. Muy bien, profe. Nos estaremos viendo el próximo martes. Así vemos cómo se usa la guía de afilar. Muy bien.